En este momento voy a compartir con ustedes se puede decir, la clase del día de hoy, en breve aquí, y también nada más unos instantes. Bueno, por comentarles, este día sábado vamos a realizar también algunas actividades de prácticas, ya vamos a hablar eso en clases. A ver, si me ayuda acá. Ya, listo. Vamos a ver cómo nos va acá. Todavía creo que no se alcanza a ver, pero vamos a compartir pantalla. Listo. Ahí se puede ver, por favor. ¿Me Bien, ingeniero. comentan? Muy bien. El día de hoy vamos a analizar triacs y diacs. En la clase anterior habíamos analizado los MOSFET, ¿sí? Los MOSFET son transistores, ¿sí? Semiconductores de óxido metálico, o por eso se llaman MOSFETs, ¿sí? O transistores efecto de campo, ¿no? Estos tipos de transistores funcionan en corriente continua. Los dispositivos que vamos a analizar el día de hoy funcionan solamente en corriente alterna. Entonces, la diferencia entre los MOSFET y los TRIACs es que los MOSFET funcionan con corriente continua, mientras que los TRIACs con corriente alterna. Eso en primera instancia. Los TRIACs tienen el nombre de tres, TRIACs, o sea que tienen tres pines. Y como su nombre también lo indica, en cambio, los DIACs solo tienen dos pines, un ánodo y un cátodo. Los TRIACs y los DIACs pertenecen a la familia de los tiristores. Otra vez, los TRIACs y los DIACs pertenecen a la familia de los tiristores. Y estos son particularmente muy usados en electrodomésticos, en todo lo que es línea blanca, en lavadoras de ropa, secadoras de ropa, licuadoras, microondas, incluso celulares. O sea, realmente el campo de la aplicación de los TRIACs, los DIACs, es enorme, es muy, muy grande, ¿sí? Bueno, en los celulares casi no tanto, en los celulares más son los MOSFET, por lo que les decía, los MOSFET son de corriente continua, pero en todo lo que es corriente alterna, los TRIACs y los DIACs son ampliamente utilizados. Los DIACs son una denominación del tiristor y se usan normalmente para autocompletar el variado de disparo de un TRIAC. En pocas palabras, los DIAC permiten activar los TRIAC, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, otra clase de tiristor es el DIAC y tiene pues solamente dos pines, el ánodo y el cátodo, ¿correcto? El ánodo 1 y el ánodo 2. El TRIAC, en cambio, funciona o es parte de la formación de dos tiristores que están en contraposición o son opuestos, ¿sí? Y este conduce en ambos sentidos. Hay que tener en cuenta que la corriente alterna tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. Sí, o sea, hay conducción en doble sentido, en polarización positiva y negativa. ¿Sí? Para disparar un TRIAC se necesita una pequeña nivel de corriente. Sí, correcto. Sí, perfecto. Ya. Fantástico. Entonces, perdón. Entonces, los TRIAC son, en primer lugar, dispositivos que funcionan con corriente alterna y funcionan en los semiciclos positivos y negativos, ¿sí? Los DIAC no, ¿sí? A diferencia de ellos, los DIAC disparan o activan los TRIAC. Siempre van de la mano los TRIAC y los DIAC, ¿sí? Acá podemos ver un circuito. El TRIAC es el que se encuentra acá en el cursor. ¿Sí se ve el cursor de mi mouse? ¿Sí? Este elemento es TRIAC. Esa es su simbología. Si quieren, dibújenla.
son dos tiristores contrapuestos, o dos diodos, si quieren llamarlo, contrapuestos. Pero a diferencia del DIAC que está acá, este tiene el TRIAC, 3 elementos, por eso se llama TRIAC, porque tiene 3 pines, que vienen siendo lo siguiente. Drenado, o T2, fuente, o T1, y gate, o base, o compuerta, como quieran llamarle. Es un transistor, tiene 3 pines, ¿sí? Es como si fuera base, colector y emisor, punto. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el DIAC, que casi tiene la misma simbología, la única diferencia con respecto al TRIAC es que solo tiene 2 pines, ánodo 1 y ánodo 2, punto. Entonces, ¿el DIAC para qué sirve? Para activar al TRIAC, para activarlo de alguna forma, protegerlo, hacer que trabaje de mejor forma. ¿Un TRIAC puede dispararse sin un DIAC? Sí, pero realmente el DIAC le saca el máximo al TRIAC, ¿sí? Pero hasta esta parte, ¿está claro esto? Entonces, suponiendo que estos dos terminales están con energía y aquí hay un foco, la idea es prender este foco, ¿correcto? Si se pasa a un nivel de corriente mínimo en gates aquí, que funciona como un transistor o a la base del TRIAC, como quieran llamarle, pero para poder identificarlo o diferenciarlo de un transistor normal, a la base le decimos gate o compuerta, que viene siendo en español. Si pasa a un nivel de corriente mínimo, pone en cortocircuito drain y source, o colector y emisor, como quieran llamar, y activa la carga. A la cuenta es como un relé, pero no es mecánico, sino es por corriente, es un switch por corriente. ¿Se entiende, caballeros? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Está clara esta parte? Bien, vamos entonces a ver cómo se dispara un TRIAC. Aquí tenemos un circuito, ¿ya? Aquí hay una luminaria que puede ser un foquito, ¿sí? Aquí tenemos un enchufe, ¿ya? Aquí tengo un TRIAC, incluso aquí no le he puesto un DIAC, en vez de eso le he puesto una resistencia. Normalmente aquí debería ir un DIAC, pero no le he puesto, igual sirve para activar. Este circuito es un dimmer. ¿Han visto esos elementos que puedo poner yo en las puertas o en vez de viene siendo los activadores de la luz, los botones de la luz o las botoneras de luz? Yo puedo poner un reóstato, un dimmer. Este es el circuito dimmer. Si yo varío aquí la resistividad, yo puedo variar la intensidad de luz en esta luminaria. En pocas palabras, yo estoy construyendo un dimmer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en frecuencia, ¿sí? Para que la luz o aumente bastante o disminuya, ¿sí? Esas funciones cumple el TRIAC, ¿sí? No solo permite activar y desactivar cargas, sino que permite jugar con la forma de onda, digámoslo así, o con la señal de corriente alterna para cometer o realizar muchas aplicaciones. Por ejemplo, en lo que es luminarias, bajar la intensidad de las luminarias. Si hablamos en LEDs, ¿sí? Hay LEDs también de corriente alterna, recuerden. Yo puedo cambiar también la luminosidad, si está muy tenue, aumentar su intensidad o incluso cambiar la gama de colores. También lo puedo hacer con los MOSFET. Miren, entonces vamos viendo un montón de aplicaciones de los TRIACs. No solo en cosas pequeñas utilizamos los TRIACs, de hecho, están diseñados para cosas grandes. Por ejemplo, para controlar trenes eléctricos. Por ejemplo, el metro de Quito es un tren eléctrico. Para controlar sus velocidades, adivinen quién controla la velocidad. O un MOSFET o un TRIAC, dependiendo de cómo sea el motor. Si es de corriente continua ese motor, un MOSFET. Y si es de corriente alterna, ¿qué cosa? Un TRIAC. Ah, entonces estos señores
realmente controlan el electrón gordo, o sea, controlan un nivel de corriente muy, muy alto. De hecho, están diseñados para eso, ¿sí? Quisiera saber con una manito arriba si se entiende todo hasta este momento. ¿Está ok? ¿Sí se entiende lo explicado? ¿Ya? Muy bien. Los demás compañeros también me dicen que sí, muy bien. Se está entendiendo. Entonces, miren, los MOSFET, motores de corriente continua, todo lo que es carga de corriente continua. Los TRIAC, corriente alterna. Acá tengo un señor. Este señor es catedrático de la Universidad de Valencia, es un gran amigo y el señor es realmente muy elocuente, muy personalizadas sus clases, da clases realmente muy, muy personalizadas. Y lo que nos va a mostrar acá este gran amigo es cómo el TRIAC trabaja en forma de onda. Tiene la capacidad del TRIAC de trabajar en frecuencia. Pero voy a darle la pauta acá al profesor de la Universidad de Valencia. Y lo que vamos a hacer es ver cómo nos da la explicación de cómo se puede conocer al TRIAC y cómo va trabajando. Entonces yo les pido muchísima atención al video porque va a despejar muchísimas de nuestras dudas. Vamos a ello, ¿ya? No se escucha el video, ingeniero. Muy bien, vamos a ver si aumento. Ahí no, no se escucha nada. No, Bueno, Está vamos muy a ver cómo lento, me que voy. no se lo ve bien. No se escuchó nada, ¿no es cierto? no, ingeniero. Pásalo por WhatsApp para verlo desde acá. Vamos a ver. Eh, voy a ver si. Esa debería. eh, realmente acá Teams nos está jugando medio feo. Sí, ya no me gustó mucho Teams. Voy a ver cómo. Voy a tratar de compartirlo de nuevo, ¿ya? Ahí me dice. ¿Se escucha? No, ingeniero. ¿Qué hago? A mí sí se me escucha. Déjenos el link para verlo aparte porque no. Bueno, no, realmente es un vídeo. Realmente es un vídeo que yo quería. Vamos a ver cómo me va. Eh, voy a hacer todo lo posible por acá arreglar el audio. ¿No? No, Inge, no sale el audio. Definitivamente sí hay un detalle. Déjenme ver si es que lo tiene subido al vídeo en YouTube y les paso el link. ¿Ya? Muy bien. Bueno, mientras tanto, no pasa nada. Vamos a seguir con nuestra clase. Ahí se alcanza a ver la presentación o todavía no, no creo. Listo, vamos a compartirla. Vamos a compartir la presentación. Listo. Entonces seguimos, por favor. Vamos a analizar un circuito, ¿sí? Sí, un circuitito. Yo voy a explicarlo, ¿ya? Eh, para poder hacer esta explicación, digámoslo así, yo voy a hacer uso de acá de la herramienta creo que aquí también tenemos una pizarra. Vamos a ver eso, ¿sí? Creo que realmente no se está yendo. ¿Cómo les está yendo en Teams en las otras clases? ¿Más o menos bien o estamos acostumbrándonos también? Normal. Vamos a ver. Entonces creo que solo yo soy el del problema. Vamos a ver cómo nos va. Sí, sí, me está dando problemas acá. Entonces,
En vista de eso, yo aquí voy a hacer algo que realmente nos va a ayudar muchísimo. Voy a hacer el uso de una herramienta muy básica como es la siguiente que voy a mostrar en este momento. Ya, todos ven mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Inge. Genial. Bien, vamos a ver lo que es un triac. Este es un triac, ¿no? El triac es algo así, tiene dos diodos. Creo que no me ayuda mucho esto. Son dos diodos contrapuestos. Sí. Esto es un triac, ¿no? Sí, este es un triac en donde tiene un pin de entrada, de salida y tiene una base, ¿sí? Este se llama drenado, fuente o source y gate o gatillo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hagamos de cuenta que se trata de una arma. No soy muy bueno dibujando armas, así que voy a hacer todo lo mejor que pueda. Sí, aquí tenemos una arma, ¿sí? Tenemos la bala. Hasta ahí todo clarísimo. Verán, drain es esta parte, ¿no? Donde ingresa la bala. La bala está aquí, internamente. Source es donde sale la bala. Y el gatillo, este elemento de aquí, adivinen cuál es. Eso es gates. ¿Ya? Entonces, cuando yo acciono el gatillo, se dispara el arma, ¿correcto? ¿Sí? Se dispara el arma. ¿Cómo actúa eso, esa analogía, cómo se puede entender acá? Que la acción de realizar el gatillo o de presionar el gatillo del arma es enviarle un nivel de corriente a gate acá. Ajá. Cuando entra un nivel de corriente a gate, es como que yo accionara el gatillo. ¿Sí se entiende hasta aquí, caballeros? Permitiendo que la bala salga por el cañón del arma. ¿Sí? En términos eléctricos, es decir, que haya conectividad entre este elemento y el elemento de acá. ¿Hasta allí sí se entiende? ¿Qué tal la explicación? ¿Sí se Sí, entendió ingeniero. esta parte? Allá, muy bien. Ahora, préstenme mucha atención. ¿Sí? Yo tengo la capacidad de analizar aquí una forma de onda. Esta es la forma de onda de corriente alterna, ¿sí o no? Que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo actúa o trabajan los triacs? De la siguiente manera. Los triacs trabajan de la siguiente manera. Aquí normalmente, ¿sí? La señal tiene un potencial del 100% de la energía. Hasta ahí clarísimo. Es decir, que en el semiciclo positivo yo tengo un 50% de la energía. ¿Estamos? Entonces, en el semiciclo negativo tengo el otro 50%. Eso sumado, por supuesto, me da el 100% de la energía que tiene la señal. Ahora, el triac opera de la siguiente manera. La misma onda, ¿sí? Yo puedo hacer que la onda trabaje, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a ver si me sale. Así, miren. Incluso hagámosle un poquito más grueso. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí yo puedo hacer que la onda en el semiciclo positivo, por ejemplo, solo tenga un 25% y en el negativo un 25%. ¿Haciendo qué cosa? Que solo tenga yo un
50% de la energía. O sea, que el TRIAC tiene la capacidad de trabajar en frecuencia. Es decir, hace desplazamientos en frecuencia con la finalidad de entregar la energía que yo quiera. No siempre el 100%. Bueno, y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué yo haría tal cosa si yo quisiera más bien entregar el 100% de la energía? Entonces, si ese es el caso, por ejemplo, se necesita no entregar el 100% de la energía en todas las aplicaciones, por ejemplo, en motores, para, por ejemplo, reducir la velocidad del motor o reducir el torque del motor. Ya, en pocas palabras, el TRIAC es ese control que nos permite, sin necesidad de variar la amplitud de la señal, es decir, reducir la señal, como es este el caso. Esta es la señal. Vamos a ver, no me salió tan bien. La idea es que el TRIAC no solo tiene la capacidad, digamos, de controlar la velocidad de un motor, sino hasta el torque. Porque, por ejemplo, aquí el motor está trabajando al 100% de su velocidad y de torque. Acá está trabajando el 50% porque yo estoy dando el 25% en el semiciclo positivo y el otro 25% en el negativo. No siempre puede ser así. Yo puedo cambiar esto, puedo hacer que sea el 10% o incluso puedo hacer que sea menos. Por ejemplo, un 5%. En realidad lo que yo quiera. ¿Se entiende esta parte? O sea, el TRIAC tiene la capacidad de trabajar en frecuencia. Hace desplazamientos en frecuencia. Tengan en cuenta que esto es como, digámoslo así, frecuencia o grados. ¿Sí? Para poder entregar no siempre el 100% de la energía. ¿Y esto en qué se traduce? En que yo puedo controlar la velocidad de un motor de corriente alterna o controlar su torque. Preguntas. O la luminosidad de las luces. Hola, sí, ¿cómo estamos? Bien, parece que teníamos un inconveniente con Rubén. Hola, Rubén, bienvenido. Perdón, estamos con Hola. Teams aquí con problemas. Bien, bienvenido. A ver, entonces, yo estaba hablando de los TRIACs, ¿sí? Yo estaba hablando de los TRIACs. Y estos TRIACs lo que permiten es entregar no siempre el 100% de la energía a la carga, o sea, a un motor, sino que yo puedo hacer que yo pueda entregar una parte de la energía del semiciclo positivo de la señal o del semiciclo negativo. ¿Ya? Entonces, gracias a esto, yo puedo controlar la velocidad o la fuerza, ya sea, por ejemplo, de un motor de corriente alterna. Si, por ejemplo, tengo un pistón neumático, la fuerza o el desplazamiento de un pistón o de un compresor o de un generador eléctrico. O sea, puedo hacer algunas cosas muy interesantes en eso. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, esta parte. Bueno, Sí, está mira, también la grabación de la clase para que puedan revisar. ¿Sí, Richard? ¿O algo? ingeniero, en el caso de los autos eléctricos, en ese caso se usan MOSFET porque son baterías, sería corriente continua. Excelente pregunta. Sí, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, no utilizan triacs, porque recuerden, los MOSFET funcionan en corriente continua y los carros eléctricos tienen batería. La batería jamás entrega corriente alterna. ¿Qué entrega? Entrega, pues, corriente continua. Por tanto, sus motores deben ser de corriente continua. Entonces, para ese caso yo no voy a poner, o los chinos o los americanos no van a poner un triac, van a poner un MOSFET. ¿Sí? Ahora, ¿por qué utilizar un MOSFET o un triac y no un transistor común? Por una simple razón, su velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un nivel de impedancia muy, muy baja. Y pues, ¿cómo se entiende esto? Que si yo quiero hacer un cambio de velocidad, lo hace inmediatamente. El transistor es más lento. ¿Se entiende? Recibe las órdenes y como que demora unos milisegundos más. Y esto puede ser muy importante,
Porque, por ejemplo, si yo quiero reducir drásticamente la velocidad de, como planteaba Richard, un vehículo eléctrico, a mí me interesa que eso sea rápido. Porque si hay una persona al frente, yo puedo atropellarle o en su defecto puedo colisionar con otro objeto. ¿Se entiende? Entonces, la importancia de estos elementos. Los MOSFET son utilizados en marcas como BYD en China y Tesla en Norteamérica, que son los líderes mundiales en el tema de fabricación de coches eléctricos. ¿Sí? Los MOSFET también son muy utilizados en los drones. De hecho, los drivers de los drones son hechos de MOSFETs. Por ejemplo, en robótica tenemos motores paso a paso, como los NEMA, ¿sí? Son motores que se mueven por grados. Puedo moverlo 1 grado, o 10 grados, o 120 grados, con la finalidad de darme la más grande precisión. Entonces, los MOSFET, aparte de ser rápidos, son también de alguna forma precisos. Por ejemplo, los controladores de esos motores que se llaman drivers, como el 4988 o el DBR 8825, todos esos en sus placas o sus shields están hechas de MOSFETs. ¿Ya? Hay agrupaciones de MOSFETs, claro, esos son un poquito más costosos, pero son ampliamente utilizados en robótica. Por ejemplo, en el sector automotriz, brazos robóticos soldadores, levantadores de montacargas, cargas, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿sí? Tenerlo muy, muy en cuenta y nosotros vamos a analizar la matemática de los MOSFET y de los TRIACs en clases este sábado. ¿Sí? Entonces, pues vamos a la listita que necesitamos el día sábado. El día sábado tenemos que comprar unos componentes, pero por situaciones de gastos, nosotros ya tenemos los grupos, ya los habíamos armado. Yo voy a darles en la brevedad posible una listita, o si no el día sábado, porque la gran mayoría no creo que pueda comprarlos mañana, pero bueno. Yo voy acá a hacer uso de la pantalla y para que le hagan una capturita de los componentes que necesitamos para el día de sábado, o sea, de aquí en 2 días más. ¿Ya? Entonces, materiales para el sábado, ¿sí? Materiales para el sábado, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar un triac, ¿sí? ¿Cuál es el triac que vamos a utilizar? Sí, es el IR, a ver, perdón, no es un triac porque no hemos todavía trabajado con los MOSFETs. Un MOSFET, perdón. IRFZ44N, ¿sí? Un protoboard, un potenciómetro, de 100 kiloohms, 100 kiloohms, 100 kiloohmios, como quieran llamarlo, un multímetro, ¿sí? Una batería de 9 voltios, ¿sí? Una resistencia de 10 kiloohms y un ordenador. ¿Sí? Estos son los materiales que necesitamos, ¿sí? El más complicado de conseguir es el MOSFET IRFZ44N, a pesar de que son muy comunes en las electrónicas, sí los hayan, ¿sí? Ah, me falta algo, me falta una carga, ¿sí? Una carga
vienen siendo 3 LEDs de diferente color. Esto necesitamos para este sábado. Eso nada más. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, les ruego, por favor, me permitan, yo paso acá también le tomen una fotito para que tengan en cuenta esto. Ojo, no es individual los materiales. Los materiales son por grupo, ¿sí? Por grupo, ¿ya? Entonces, por grupo vamos a trabajar esto. Y ustedes ya tienen los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos ya habíamos trabajado. Creo que con los grupos, los compañeros de tercero ya están con grupo, ¿no es cierto? Dije, Ya yo soy el de tenían, cuarto, es había que dos grupos de último acá. tercero. De cuarto creo que no habíamos definido los grupos, ¿no es cierto? Aún no, Inge. No cerró la puerta. Ya, entonces verán, para con los compañeros de cuarto, el día sábado, como nos vemos en las primeras horas, yo me acercaré y formamos los grupos para la práctica, ya unos 2 grupos, ¿sí? La otra es que los formen de acuerdo a, qué sé yo, por afinidad y lo tengamos esto en cuenta. Esto sí vamos a ir calificando, tener en cuenta esos detalles, ¿sí? Eso, por favor, para que lo tengan muy, muy presente, ¿ya? Bueno, eso por el momento, ¿sí? No sé si existe todavía por acá alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, la parte de la clase que vamos a revisar, sí, y en breve también ya la voy a subir, consiste en lo siguiente, vamos a revisar unos ejercicios, sí, pueden, en breve también la van a tener a la clase y a la diapositiva en el entorno virtual para que los revise. Y la idea es que vamos a ir resolviendo algunos ejercicios, los vamos a ir emulando en Proteus y los vamos haciendo también en la parte real. Esto me interesa mucho porque de aquí vamos a trabajar con motores, con contactores, de pronto un variador de frecuencia y justamente como los variadores de frecuencia tienen triacs, tienen MOSFETs, es importante saber su unidad básica y poder entender cómo operarlos, cómo cuidarlos y cómo sacarles el máximo provecho en aplicaciones, por ejemplo, de control de velocidad o de torque, particularmente eso. Entonces, de mi parte, pues, si no existe ninguna pregunta por acá, ya queda la grabación, en breve la van a tener para que los que se perdieron algún detalle tengan la capacidad de poder revisar y ponerse al día. Sí, Richard y Edison. No, perdón, bro. Se me puso nomás. Ah, ya, listo. Muy bien. Eso de mi parte, pues los espero el día sábado y nos vemos allá para realizar muchas prácticas y por supuesto ponernos al día en los proyectos, especialmente el integrador, que tenemos que analizar algunos puntos. Y nada más. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Inge. Muchas gracias. Una excelente noche.